Muy bien. Continuamos con nuestra clase de escuela dominical que habíamos dejado suspendida por la semana pasada, que hablamos acerca de lo que son diezmos y ofrendas. Ya ese tema lo dejamos atrás, pero vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que es que Dios es justo, ¿sí? Solamente para recordar un poco, recordemos que los atributos naturales de Dios que ya vimos son esos atributos que solamente Dios posee, de los cuales nosotros no podemos imitar, nosotros no podemos decirle a Dios de cierta forma que nos los comparta, ¿sí? A menos que Él quiera, como en el caso de la eternidad. Él nos los ha compartido, nos ha dado la vida eterna, Él es eterno, pero Dios no nos puede hacer omnipresentes, omnipotentes, omniscientes, etcétera, ¿no? Pero los atributos morales de Dios, que es el tema que estamos viendo ahora, ahí sí son estos atributos que yo, como hijo de Dios, como persona, puedo ir aprendiendo y poderlos ir imitando en relación a mi Padre Celestial. ¿Sí me explico? Yo como hijo de Dios tengo la obligación de aprender de mi Padre Celestial, de ver, observar cómo habla, de ver, observar cómo Él se dirige a las personas, cómo Él tiene una relación con ciertas personas y cómo Él actúa, qué es lo que dice, etcétera, o cómo esas personas se dirigen y cómo tienen esa relación con Dios, ¿sí? Todas ese tipo de ejemplos que hemos visto, que seguiremos viendo, son de mucha importancia que nosotros los analicemos, que los estudiemos, que los veamos, porque eso nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí me explico? Si yo no tengo el deseo de cambiar mi vida, ¿sí? Conforme lo que voy aprendiendo en la palabra de Dios, ¿cuál sería el propósito de yo querer, inclusive hasta leer la Biblia, inclusive hasta de congregarme? ¿Sí? No tendría ningún sentido. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros podamos entender la importancia del escudriñar, de leer, del aprender la Biblia, porque solamente así me puedo ir pareciendo cada día más a mi Padre Celestial. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. La clase anterior estábamos viendo, ya vimos lo que es la justicia de Dios en cuanto a una introducción, casi terminamos una hojita, no la terminamos completamente y nos quedamos en el último párrafo. Pero antes de continuar, ¿alguien tiene una duda, pregunta, comentario? ¿No? Muy bien. Pues vamos a la hojita que quedó pendiente. Vimos lo que fue la justicia gubernativa, vimos lo que fue la justicia distributiva y hoy el último párrafo de la hojita que tienen ahí es el que vamos a abordar hoy y si terminamos el párrafo se les proporcionará otra hojita donde seguiremos hablando con la justicia de Dios. ¿Sí vamos bien? Sí. Bien. El último párrafo dice lo siguiente: en cuanto a la aplicación de las penas, se llama justicia retributiva, ¿sí? Que es una manifestación, fíjense bien, de la ira divina, ¿sí? Esta justicia retributiva es una manifestación de la ira divina. Si vamos bien, si lo encontraron en sus hojitas, es el último párrafo. ¿Sí? Bien, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Qué es lo que en sí lo que nos está diciendo este párrafo?
Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: pero Dios muestra su ira desde el cielo. Y ahí me voy a pausar. ¿Qué es lo que decía el párrafo? Que esta llamada justicia retributiva es una manifestación de la ira divina y también parte en cuanto a que Dios pueda manifestar la ira, ¿sí? Hay mucha gente que inclusive ese término o esa característica de Dios o esa emoción que Dios puede manifestar, hasta no la quieren mencionar, no la hablan, no la concientizan, simplemente hablan de que pues Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, y sí, pero hay muchas cosas en las cuales también se olvidan de lo que es Dios, ¿sí? Y aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18, ¿cómo inicia este pasaje? Pero Dios muestra ¿qué? Su ira. Entonces, ¿Dios muestra ira o no muestra ira? Sí. ¿Cómo lo sabemos? ¿Porque lo decimos nosotros? ¿Porque es una doctrina que nosotros nos inventamos? No, porque lo dice la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, versículo 18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son, ¿qué? Pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión, ¿sí? Dios manifiesta su ira, ¿sí? Y antes de manifestar una ira con cualquiera de nosotros, pues comienza con un enojo, ¿sí? Y para que uno se enoje de algo, pues puede ser por ver alguna injusticia, porque estén levantando un falso en contra de uno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué Dios está manifestando su ira? Porque muchas personas están deteniendo ¿qué? La verdad con su perversión, ¿sí? Cuando Dios dice que algo, que es verde, o que es azul, o que es rojo, o más vamos a enfocarnos en un solo color. Si Dios dice que esto es verde, pero el mundo dice, no, es que Dios no dice que es verde, es azul, ¿sí? Verde es malo, ¿sí? El azul es bueno. ¿Sí me explico? Están contrariando lo que Dios ha establecido. Recordemos que Jesucristo y Dios es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que dice Jesucristo, lo que dice Dios es la verdad absoluta. Y cuando una persona, un individuo, tratan de menospreciar la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, Dios, es natural que Dios, ¿cómo se sienta? Enojado, molesto, y exprese ¿qué? Su ira. ¿Contra quiénes? Otra vez, contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Versículo 19 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Y esto es bien interesante porque muchas personas o inclusive muchos científicos, si fueran realmente objetivos, si realmente aplicaran los conceptos de investigación científica como deberían de ser, no estarían diciendo las cosas que están diciendo muchos, inclusive negando la existencia de Dios. ¿Sí? Cuando ellos mismos pueden ver con sus propios ojos que todas las maravillas de Dios, que todo lo que vemos a nuestro alrededor es completamente diseñado y creado por una mente muy, muy inteligente, muy sistemática, muy sabia. ¿Sí me explico? Y que no es por obra de la casualidad, así como lo han desarrollado por medio de la evolución o esta teoría del Big Bang, que actualmente ya muchos científicos
se han dado cuenta de que no tiene un sustento científico. Hace yo creo que algunos meses, aquí en Aposento Alto les mostramos cómo había un reportaje de cómo recientemente habían encontrado unas galaxias más pequeñas, pero mucho más antiguas, ¿sí? Entonces, para los físicos, para los cosmólogos, pues eso realmente para ellos, esas galaxias no deberían de existir, ¿sí? Entonces, con base a sus planteamientos, con base a todo lo que ellos han estudiado, prácticamente la teoría del Big Bang se vino abajo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que muchos de estas personas, y más nos podemos enfocar en los científicos, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. ¿Sí? Es evidente la existencia de Dios. Es evidente que Dios es evidente que Dios existe. Es evidente que Dios se ha mostrado a través de lo creado y que nosotros podamos ver realmente que Dios existe. ¿Sí? Qué interesante. Por ejemplo, creo que alguna vez ya lo mencioné. Imagínense un organismo vivo que de repente tenga todo el mecanismo de tomar todos los nutrientes de la tierra, de obtener su agua y de crecer, ya sea como una planta, como un árbol de frutos, y a la hora de dar su fruto, él lo va a consumir. O sea, un limón, cuando da sus limones, ese limonero puede consumir sus propios limones. No. ¿Quién lo comen? Los animales, las personas, etcétera. Pero ¿quién diseñó eso? ¿Cómo un organismo quiso crecer y de repente dar un fruto para que él no se aproveche de ese fruto, sino que otras personas o otros animales lo consuman? Cuando nosotros desde Génesis capítulo 1 en adelante vemos cómo Dios fue desarrollando todas las cosas y ha sido centrado todo en el hombre. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quiénes son los que iban a consumir esos frutos? El hombre, los animales. Entonces, sí se dan cuenta cómo Dios a través de las cosas creadas, Dios a través de la naturaleza, se ha manifestado al hombre y prácticamente le ha dicho al hombre, aquí estoy. ¿Sí? Si nosotros habláramos acerca de, inclusive, del cuerpo humano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo humano? El cuerpo humano no son organismos así nada más, sino son un grupo de sistemas, ¿sí? Tenemos el sistema sanguíneo, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema óseo, o sea, y a su vez todos concuerdan para poder formar esto que nosotros conocemos o lo que tenemos como nuestro cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense por ejemplo, una persona que está mal de su riñón, normalmente, ¿qué le pasa? Al poco tiempo se muere, su cuerpo se contamina, ya no filtran bien los líquidos, se contamina y se muere. O una persona que le quitan el hígado, también. Entonces, imagínense cómo es que desde un principio organismos empezaron a desarrollar, pero ¿en qué momento al riñón le dijeron, quién le dijo al riñón que hiciera la función que hace como riñón? ¿Quién le dijo al hígado que hiciera la función que hace como hígado? ¿Quién le dijo a los pulmones que hiciera la función que hace como pulmones? ¿Sí? O sea, organismos que así como plasma la evolución que se fue desarrollando a través de, o sea, no hay mecanismo, no hay lógica, ¿sí me explico? No hay lógica en ese planteamiento. ¿Por qué? Porque solamente se estarían generando, si así fuese, puros organismos enfermos, ¿sí? Que al poco tiempo, por no tener todos los mecanismos que ahorita nosotros tenemos, morirían. ¿Sí me explico? Entonces,
Hay infinidad de cosas, hay infinidad de conceptos que la misma ciencia no es objetiva, no aplica realmente, como dije, los criterios o los planteamientos para hacer una buena investigación científica, y muchos de ellos prácticamente dicen desde la primera instancia, Dios no existe. Entonces a partir de eso nosotros vamos a averiguar cómo se inició la vida. Entonces ese es un grave error. ¿Por qué? Porque con su maldad, porque son pecadores que dicen, quitan la verdad de en medio y con su perversidad, ¿sí? Tratan de engañar a la gente. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, o se atribuye el hombre a lo que mi pregunta es a la siguiente, a la vida artificial o a la vida comprobada? La hay ahorita, es la moda. ¿Qué tanto es? Porque ahí dice que ya es el hombre el que está haciendo la vida. Pero yo voy a mi pregunta un poquito más antes, ¿cómo es? Ellos necesitan tanto de la célula del hombre como de la mujer, ¿no? Si no, no podrían hacer eso. Entonces ahí todavía es atribución de Dios, no de ellos. Sí, realmente el hombre no ha creado nada. Exacto. Sí, realmente no ha creado nada. Si el hombre puede, por ejemplo, lo que son los niños o los embriones dados en probeta, o lo que es la clonación, ¿qué es lo que hace el hombre? Está agarrando Sí. las cosas que necesita de la misma naturaleza para poder hacer que funcione algo, pero no está creando nada. Está haciendo, es como, por decirlo así, una mujer que entra a su cocina y empieza, agarro sal, agarro mi proteína, le pongo agua, le pongo epazote, le pongo, o sea, hace todo la mezcolanza para que salga un riquísimo platillo. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que hace el científico? Pues agarramos las células madres de acá, agarramos el embrión de acá, agarramos, sí, y le da. Sí, pero el hombre no está generando vida ni está creando vida, porque realmente está jalando todo de lo que ya tiene vida, células que ya tienen vida, ¿sí? Ya sea probeta, ya sea la clonación, no están generando nada de vida, o sea, porque ya está todo vivo. ¿Sí me explico? Ahora, en cuanto a las cosas artificiales, por ejemplo, hay personas que, digamos, carecen de alguna extremidad, carecen, no sé, de algo que a lo mejor de alguna forma mecánica, de alguna forma, Dios le ha dado esa inteligencia a ciertas personas para que ellos puedan de alguna forma ayudar a esas personas a poder tener y suplir esa necesidad. Eso tampoco está mal y tampoco están generando vida ni se están igualando. No, están copiando lo que Dios le ha permitido al hombre a través de la medicina poder estudiar y decir, ah, mira, pues el brazo funciona de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros tal vez podríamos copiar, o sea, tal vez todavía no podemos ahorita estimular de cierta forma, así como las lagartijas o algunos reptiles que les cortan una extremidad y de repente crecen, ¿sí? O sea, en el ser humano todavía no está desarrollada esa tecnología, pero de alguna forma hay otros mecanismos que los cuales sí se le puede ayudar de igual forma al ser humano para poder suplir esa necesidad, pero no están creando vida, no están igualando a Dios, jamás el hombre estará al nivel de Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Versículo, bueno, otra vez versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Versículo 20. Pues desde la creación del mundo, bueno, lo que ya mencionamos, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa y como final dice, para no conocer a Dios. ¿Sí? Prácticamente lo que nosotros vemos a través de la naturaleza, nosotros podemos
entender muchas de las cosas, de cómo es Dios, de lo que Dios ha plasmado. Por ejemplo, otra vez lo voy a repetir, en el caso de nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros entendemos, bueno, es que, a ver, mi cuerpo es de cierta forma. Si yo, mi cuerpo, como dice aquí, a ver, otra vez voy a repetir, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades, dice, las cualidades invisibles de Dios. Hay cosas que a lo mejor no podemos entender o a lo mejor Dios no las expresó muy claramente o no las expresó a través de su palabra, ¿sí? Pero Dios a través de la naturaleza ha expresado más o menos su forma de pensar o lo que él piensa de tal o tal cosa. Por ejemplo, a veces se jacta, o no se jacta, sino se juzga de una forma mal a, por ejemplo, a una persona que se dedica a hacer ejercicio. ¿Sí me explico? ¿Cómo se le juzga? Es vanidoso, nada más quiere la atención de la gente, es una persona arrogante, etcétera, 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 ¿no? Pero si nosotros vamos a lo que es nuestro cuerpo, a lo que es la naturaleza de nuestro cuerpo, como dice aquí, las cosas invisibles de Dios, ¿sí? Lo que no plasmó en su Biblia, nosotros podemos ver que cuando una persona se alimenta correctamente, ¿qué le pasa al cuerpo? Está bien. ¿Sí? Entonces, esa cosa invisible de Dios, esas cosas invisibles de Dios que no manifestó, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si yo me alimento de una forma correcta, pues mi cuerpo va a estar bien. Si yo me alimento de una forma incorrecta, pues mi cuerpo empieza a tener deterioro, empieza a tener hay sobrepeso, hay muchas deficiencias físicas en mi cuerpo, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué yo podría decir? A ver, no está en la Biblia eso en cuanto a la salud, pero ¿qué puedo yo observar? Si mi cuerpo se alimenta bien, entonces está bien, pero si mi cuerpo se alimenta mal, pues está mal. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que observo en la naturaleza? ¿Qué es lo que observo esas cosas invisibles de Dios? Pues que si me alimento bien, es la voluntad de Dios que alimentarme bien. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa si ahora, como decía esta persona que hace ejercicio, ahora qué pasa si una persona hace ejercicio? ¿Sí? Si una persona hace su ejercicio correctamente, todas sus articulaciones las tiene en movimiento, sigue practicando peso en sí, por ejemplo, lo de las pesas, etcétera, o la natación, cualquier ejercicio, y dice, ay, mucha gente que dice, es que después del ejercicio y después de una semana o 15 días que hizo ejercicio, ¿cómo expresa la gente que dice, me siento bien? ¿Sí me explico? Y cuando la gente no hace ejercicio, a veces, no, es que quise moverme, levantar y nada más hice esto tantito y ay, mi espalda, ay, mis rodillas, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, esas cosas invisibles de Dios, que no están así plenamente plasmadas en la Biblia y que nosotros a través de la naturaleza podemos ver y entender qué nos está diciendo es eso que nuestro cuerpo está sintiendo, que el hacer ejercicio es bueno o es malo. Pues que es bueno, que el no hacer ejercicio es bueno o es malo, es malo. Entonces, la naturaleza, lo que me está diciendo aquí Dios es de que hacer ejercicio es bueno, alimentarme es bueno. Y como resultado, ¿qué creen que va a pasar? Algo que muchos inclusive lo niegan y muchos inclusive hasta lo ven como pecado, ¿sí? Si Dios me ha dicho que a través de las cosas invisibles de Dios puedo ver que yo me alimento bien, hago ejercicio, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? ¿Sí? Se va a ver sano, ¿sí? Se va a ver sano e inclusive hasta estético.
¿sí? Y cuando hay un cuerpo femenino estético, cuando hay un cuerpo femenino, masculino estético, ¿sí? Y cuando ambos son pareja, ¿qué es lo que pasa? Hay atracción física, ¿sí? Otra vez, y las cosas invisibles de Dios y su eterno poder son hechas visibles por las cosas creadas. Entonces, imagínense, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me alimento bien, hago ejercicio, mi cuerpo empieza a tener cambios saludables, estéticos, y estéticos digo que una forma bonita, tanto en el hombre como en la mujer, y le agrado a mi pareja, entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Que tengo que alimentarme bien, que tengo que hacer ejercicio. Ay, alimentarme bien y hacer ejercicio. Y como premio del esfuerzo, voy a tener una apariencia agradable para mi esposo o mi esposa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso digo que muchos a lo mejor no hablan mucho de este tema porque a veces es más importante lo espiritual y no tanto lo físico. No, pero muchas veces lo físico también, si no estamos bien en lo físico, nos afecta en lo emocional y nos afecta en lo espiritual. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver ese tipo de cosas en las cuales Dios se ha expresado a través de la naturaleza. Bueno, seguimos adelante. Versículo 22. Es cierto, 21, perdón. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. ¿Sí? Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Fíjense, tanto el hombre se ha cegado a sí mismo que después de ver todas las cosas y todas las maravillas que Dios ha creado alrededor de nosotros para beneficio de nosotros mismos, que está centralizado la creación de Dios para beneficio del hombre, ¿sí? Y que el hombre puede ver y decir, Dios realmente hizo esto, realmente hay alguien allá arriba que ha hecho todo esto. Cuando ya se dieron cuenta de todo eso, ¿cómo es que de repente han cambiado esa maldad con su maldad? Han cambiado la verdad por la mentira y ahora de repente han dicho, a ver, ahora tú, San Teléfono, lo pongo ahí, lo adoro y ya pareciera ser, ¿verdad? Hoy en la actualidad que sí son adoradores del teléfono, ¿verdad? Ya lo utilizamos para muchas cosas, para cosas buenas y muchos para muchas cosas malas, pero ¿cómo es posible que el hombre, como dice aquí, y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples aves, animales de cuatro patas y de reptiles? Prácticamente el hombre empezó a hacer sus dioses de lo que el hombre quisiera. Y es cierto, como vemos en las culturas, tanto egipcia, griega, aquí en América, cómo los hombres se han hecho sus dioses prácticamente de todo, ¿no? De todos los elementos, el dios de la tierra, el dios del agua, el dios del fuego, el dios del cielo, etcétera, el dios de los rayos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el hombre, al tener esa capacidad inteligente de poder reaccionar, de poder pensar, de poder meditar, de poder reflexionar sobre todas las cosas que Dios ha creado, simplemente todo eso se quitó para irse a la tontería de decir que un gato puede ser, o una imagen hecha de un gato puede ser su Dios. Es absurdo. ¿Sí me expliqué? Es absurdo.
Seguimos adelante. Versículo 24 dice, entonces Dios los abandonó y empieza Dios a hacer ¿qué? Su juicio. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que ¿qué? Que deseaban en su corazón. Prácticamente Dios ya no quiso tener ninguna relación con este tipo de personas. Prácticamente Dios dijo, yo te estoy hablando para que te acerques a mí y puedas vivir de una forma mejor. Y tú y yo, hombre, tú y yo, podamos estar en paz. Pero tú quisiste alejarte de mí y por lógica, yo no te voy a seguir bendiciendo por alejarte de mí. Por alejarte de mí, yo no te voy a bendecir. Pero es más, hasta Dios podemos pensar que Dios les muestra misericordia en el sentido de decir, yo retiro mis bendiciones de ti y tú haz lo que quieras. ¿Me explico? Vive tu vida como tú quieras. ¿Y cuál fue el resultado? Como dice aquí, y como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. ¿Sí? Así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. ¿Sí? Se empezaron a volver cada vez, los hombres nos estamos volviendo, cada vez más tontos mientras más nos alejamos de Dios. ¿Cómo puede ser posible que nos rindamos culto a algo que realmente no es Dios? Por ejemplo, veíamos ahora en la semana un programa en donde están unos trabajadores quitando, en donde comprimen papel, ¿sí? Entonces, están trabajando y todo, y de repente, bueno, ya comprimen un paquete, mueven el que está delante, y pues se empieza a ver la mancha de algo que, bueno, de un cuerpo, que digamos moja ese cartón y aparece que la forma de la Virgen María, ¿no? La Virgen María. Entonces, ven eso los trabajadores y ¿qué fue lo que hicieron? Se hincaron, se persinaron y todo. Y hablan al sacerdote que no sé qué. Y habla. ¿Sí me explico? ¿Cómo puede ser posible que Dios, entre comillas, o una deidad, se va a hacer presente en un cúmulo de basura? Es algo absurdo. Es algo tonto, o hasta qué tontería ha llegado a pensar el hombre, ¿no? O igual, otro reportaje que vi acerca de que es que en una tortilla se apareció la figura de Jesucristo y todo, y ahí la tenían enmarcada, ¿no? O sea, después de que la señora puso la tortilla en el comal y todo, se fue, regresó y se empezó a quemar, le quitó la tortilla y miren la figura de Jesús, o sea, ¿sí me explico? ¿Sí? Hay cosas en las cuales realmente el hombre ha querido, cuando ha decidido alejarse de Dios, hasta su intelecto, ¿sí? La imagen de Dios, recordamos qué significa imagen y semejanza de Dios, que es el hombre representa a Dios aquí en la tierra. Y hasta esa representación de Dios aquí en la tierra, el hombre está fallando. El hombre está yéndose. En lugar de ser inteligente, se está yendo a una mente tonta. Se está yendo a una mente no inteligente, bruta, hasta peor que los animales. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué dice más adelante? Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, así que rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Dice, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Versículo 26 dice, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas.
¿Sí dice? Aunque las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Qué está refiriendo? A lo que es el lesbianismo. Las mujeres empezaron a tener relaciones sexuales con las mujeres, ¿sí? Versículo 27, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. También los hombres empezaron a tener relaciones sexuales con los hombres. Eso era completamente alejado de lo que es ser Dios. Que muchos de estos grupos están diciendo, no, pues es que Dios es amor, ¿sí? Yo lo amo a Él, ella ama a ella, Él ama a Él. Entonces, pues Dios es amor y pues el amor está en todos lados y yo puedo amar y puedo estar con todos porque pues Dios es amor. Esa es una vil mentira. Sí es amor, sí, pero no del tipo de amor que tú estás diciendo. Al contrario, el hecho de que una mujer esté con una mujer y que en un hombre esté con otro hombre, eso es lo que indica, es de que es una persona que quiere y que ha decidido alejarse de Dios. Por eso una iglesia, por eso aposento alto, por eso aquí no se predica que Dios acepta lo que son los matrimonios igualitarios. ¿Por qué? Porque van contra naturaleza, van contra la voluntad de Dios. Que los legisladores o que las leyes lo hayan establecido, sí, y es mucho su problema y ya se verán con Dios, pero Dios no aprueba este tipo de relaciones. ¿Me explico? Dios no acepta este tipo de relaciones y por ahí algunos dicen, no, es que somos un país de primer mundo si aceptamos este tipo. No, al contrario, eso no indica que un país está creciendo y que es de primer mundo. No, al contrario, está mostrando es un país que está siendo más tonto, más torpe, más estúpido, perdón que mencione o que lo diga de esa forma, en su forma de pensar, ¿sí? Aceptando en sus mismas leyes cosas que Dios ha establecido, todo lo contrario. ¿Me explico? ¿Sí? Y una nación que empieza a aceptar ese tipo de cosas es una nación que va a ir para abajo, no va a crecer. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bueno, versículo 28 dice, por pensar que era una tontería, fíjense, 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y es cierto, mucho de este tipo de gente, ¿qué es lo que dice? Fíjense, por un lado dicen es que Dios es amor y todos nos damos amor y que no sé qué, pero por otro lado, cuando ya se habla de y que se dice, a ver, ¿en qué vamos a basar nuestra moral, nuestra ética para aceptar o no aceptar este tipo de matrimonios? Muchos dicen, pues bueno, si realmente existiera un Dios o si realmente Dios estuviera presente, o sea, ¿qué es lo que hacen? Ponen en duda ¿qué? La existencia de Dios, ¿sí? Y como dice aquí, versículo 28, hay muchas personas que dicen que piensan que es una tontería reconocer a Dios, ¿sí? Pero Dios es Dios y sigue obrando en la vida de las personas como para juicio, como también para recompensar. Y otra vez dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. 29. Se llenaron de toda clase de perversiones,
pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. 31. No quieren entrar en razón. ¿Sí? Y eso es lo que Dios aboga. Yo les di el intelecto para que ustedes pensaran como deberían de pensar, de una forma razonalmente, inteligentemente, y no de esta forma. ¿Sí? Dice 31 nuevamente, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. 32, saben bien que la justicia de Dios, fíjense bien, exige que los que hacen esas cosas merecen morir. ¿Sí? Todas las personas que tienden a hacer este tipo de prácticas, Dios las desaprueba completamente. Y es pecado. Eso no es una expresión de amor de Dios, el de un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Y ahora ya están, gracias a estos buenos legisladores, sabios, inteligentes, que han aprobado el matrimonio igualitario, ahora ¿quiénes son los segundos que han querido buscar sus derechos? Un mayor con un infante. Los pederastas, que también ellos tienen según sus derechos. ¿Sí me explico? No va mejorando, no vamos a un primer mundo, nos vamos degradando cada día más y más y más si nos alejamos de Dios cada día más y más. Y muchos de ellos están conscientes o simplemente al quitarse a Dios de sus mentes y decir, es tonto creer en Dios, vamos a hacer lo que nosotros queramos, vamos a vivir como nosotros queramos, expresarnos como nosotros queramos. ¿Sí? Y si nosotros recordamos parte de las lecturas que nosotros leímos, lo que fue en Levítico, en Números, una de las cosas que Dios decía que es, no practiques, ¿qué? La homosexualidad, porque es pecado y está establecido en la ley, aquí en Romanos, Pablo y muchos otros textos en los cuales Dios está en contra de este tipo de prácticas. ¿Sí? Y ahora merecen morir no tanto por ser así, sino porque son pecadores. ¿Sí? El que robó también cometió pecado y también merece morir. ¿Sí? Pero gracias a Dios tenemos que la salvación a través de Jesucristo. Bueno, sigamos adelante, versículo 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, fíjense bien, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y si nosotros observamos bien cómo está la política de nuestro país y de muchos países, o cómo está esto de lo que es la ideología de género en los países, ¿qué es lo que están haciendo este grupo? Están incitando y están invitando a que los demás se unan a su forma de pensar. ¿Sí? Y eso, y a lo mejor personas, yo sé que de aquí no, pero personas que a lo mejor verán el video nos cuestionarán, nos juzgarán, nos dirán de cosas, pero no estamos diciendo algo que nos esté ocurriendo, que se nos esté ocurriendo a nosotros nada más así de nuestro pensamiento. No estamos diciendo cosas de las cuales de repente se nos ocurrió, sino es lo que está establecido en la Biblia. Y Dios, ¿y qué es cuál es nuestra función y qué es lo que tenemos que decirles? Que Dios va a hacer un juicio, ¿sí? Y que si todavía están vivos, todavía están a tiempo de poderse reconciliar con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque con Dios no es un juego, con Dios no se juega,
con Dios es una relación real, es una relación honesta, y que con Dios, ¿sí? A Dios nadie le va a tratar de engañar. Dios es verdad, Dios es puro, Dios es santo, y que Dios no tolera el pecado, ¿sí? Por eso ahí la gracia y la salvación de Jesucristo a través de su sacrificio. Pero tenemos que creer en Él y lógicamente expresar, ¿sí?, nuestro cambio de vida. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Seguimos en nuestra hojita. Dice lo siguiente: aunque nosotros los seres humanos no somos merecedores de recompensa alguna, en cambio, sí merecemos el castigo que se le da, porque la justicia de Dios está obligada, fíjense bien, porque la justicia de Dios está obligada a castigar el mal, pero no está obligada a premiar el bien. ¿Sí me explico? El primer atributo moral que vimos de Dios, ¿cuál fue? Dios es santo. Y Dios siempre va a defender, ¿qué? Su santidad. ¿Sí? Dios es santo, Dios siempre va a defender su santidad. Siempre. Y esa santidad lo obliga a que Dios actúe de una forma de juzgar. Dios lo obliga, su propia forma de ser, que Dios va a hacer un juicio en contra de aquellos que alteren o que quieran alterar su santidad. ¿Me explico? ¿Sí? Pero Dios está obligado en castigar el mal, pero no está obligado. Dios no está obligado a premiar cuando uno hace el bien. ¿A qué vamos? Vamos a Lucas capítulo 17. En Lucas capítulo 17 dice lo siguiente. 17 versículo 5 en adelante dice lo siguiente. Los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Versículo 7. Cuando un sirviente vuelve a orar, de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? No le dirá: prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. Y le agradece al amo, al sirviente, por hacer lo que él le dijo que hiciera. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, Dios está diciendo, aquí Jesús está diciendo, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Sí me explico? Dios está obligado, ¿sí?, a hacer juicio en contra del mal. Pero Dios no está obligado a recompensar cuando nosotros hacemos el bien. Ay, Señor, es que fíjate, yo hice todo esto para ti y todo, dame más. O sea, si Dios quiere darte algo, lo dará. Pero si Dios no quiere darte absolutamente nada, Dios no lo va a hacer. O sea, ¿ustedes creen que Dios me va a dar muchas cosas porque estamos nosotros predicando la palabra? Dios nos va a dar porque nosotros le estamos hablando a la gente acerca de la salvación. Nos va a dar Dios algo
por lo cual nosotros nos pague porque nosotros estamos haciendo esto o estamos haciendo aquello o porque estamos prestando la casa o porque Dios nos va a bendecir nada más así porque sí, nada más porque nos estamos viniendo a congregar aquí. No. ¿Está obligado Dios a darnos algo? No. ¿Qué es lo que realmente nos merecíamos nosotros? Morirnos, irnos al infierno. ¿Éramos santos? No, éramos pecadores. ¿Y un pecador que merece ser? Castigado y llevado a muerte, llevado a juicio y morir. ¿Sí? ¿Quién fue el que hizo que yo pudiese ser justificado delante de Dios? Jesucristo. ¿Sí? Y cuando Jesucristo hizo eso y cumplió ahí en la cruz el sacrificio por perdón de mis pecados, ¿qué le pasó a Jesucristo? Él fue glorificado y está sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Y todas las cosas se las dio y están debajo de los pies de Jesucristo. ¿Sí recuerdan? Y la única cosa que está por arriba de Jesucristo es el Padre. ¿Sí? Y abajo de Jesucristo, todo lo demás, porque todo le ha dado la autoridad. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Sí? ¿Y quién es el que es digno de honra, de gloria, de glorificación? Jesucristo. Eduardo, el pastor, los pastores, nosotros merecemos honra, gloria y honor, que seamos levantados por hacer esto o aquello. No. ¿Sí? No. ¿Sí? Y qué interesante, y por eso quise leer desde el versículo 5, porque en el versículo 5, ¿qué es lo que le dicen los apóstoles? Le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo respondió y dijo, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeño como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Ustedes creen que hasta esa respuesta ellos hayan entendido cómo aumentar su fe? No, solamente Jesús como que estaba dando la introducción, ¿sí? Pero a ver, ahí está enseñando Jesús que realmente si yo tengo fe, le puedo decir a un árbol, quita de ahí y plántate en otro lado. No, Dios no está enseñando eso, ¿sí? Digamos que es una figura, es una ilustración, ¿sí? ¿A respuesta de qué? Señor, aumentanos nuestra fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza en quién, en Dios, en uno mismo. No, en Dios. ¿Sí? Y después dice versículo 7, cuando un sirviente, ahora Dios sigue esa respuesta de Señor, aumentanos nuestra fe. Versículo 7 dice, cuando un sirviente vuelva de arar o de cuidar, otra vez vamos a leer el versículo, las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? Uno diría, pero Señor, ¿qué tiene que ver esto con que yo te pedí aumenta nuestra fe y me estás hablando de un siervo que le sirve a su amo? ¿Qué tiene que ver con que aumente eso mi fe? Después dice 8, no le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. Versículo 9, y le agradece al amo, y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera. Otra vez, Señor, pero ¿qué tiene que ver eso que me estás diciendo con que, Señor, aumentanos nuestra fe? Seguimos adelante. Por supuesto que no. Y después dice, de la misma manera, ahora tenemos que poner atención, porque ¿cuál es la pregunta de los apóstoles? Señor, aumentanos nuestra fe. Y el Señor Jesucristo ya está dando casi la conclusión y está diciendo, de la misma manera, y después ya lo hace personal, cuando ustedes, ¿qué? Me obedecen. Sí, deben decir, o sea, cuando ustedes me obedecen. ¿Y qué es la fe? La confianza en quién? En Jesucristo,
en Dios. ¿Sí me explico? Entonces, prácticamente, ¿de qué forma yo puedo aumentar mi fe? O sea, la fe no es algo así mágico que, de repente ahora yo tengo mucha fe. No, no es algo así, espiritualoide o algo esotérico, como si respirara el humo y, ya tengo mucha fe o algo así. ¿Sí me explico? No es ese tipo de fe que muchas veces el mundo está pensando que es la fe o algo así, o que toco a una persona y le transfiero mi fe. O no, eso no es la fe. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Sí, los apóstoles otra vez le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Y Él dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen. ¿Sí? Me obedecen, ¿sí? Estén completamente convencidos de mis palabras, estén completamente convencidos del mensaje que yo les he mandado, estén completamente convencidos de la forma de vivir que yo les he plasmado. De esa forma que ustedes están reflejando que tienen fe, que tienen más fe, porque ustedes ¿qué? Me obedecen. Y si ustedes me desobedecen, ustedes no están mostrando la fe y la confianza en mí, porque no me están creyendo. ¿Me explico? ¿Sí? Y dice, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Por qué? Porque el que hace las cosas, ¿quién es? ¿Soy yo o es Dios? Es Dios, es Jesús. Entonces, si yo quiero ser reconocido, perdónenme, pero no lo vas a encontrar en Dios. ¿Sí? Uno no está predicando el evangelio o predicando la palabra o hablando aquel otro para ser reconocido de los hombres y mucho menos de Dios. Oh Señor, mira, yo a cuántas almas he salvado para ti. Oh Señor, mira a cuántos he traído a los pies de Jesucristo. Oh, mira mi iglesia, somos miles y miles y miles. ¿En dónde se enfoca ese tipo de reconocimiento? En el hombre, en el individuo, ¿sí? Y cuando una persona realmente aumenta su fe, entiende y reconoce que el único que hace la obra y las cosas en las personas es ¿quién? Dios, no uno. Por eso, cuando uno hace, ¿qué es lo que hace? Lo que uno tiene que hacer. Porque a final de cuentas, quien hace la obra en las personas es ¿quién? Es Dios. Y por eso dice, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Y otra vez pregunto, ¿qué merecíamos nosotros antes de la salvación? Nada, la muerte. Eso es lo que merecíamos. ¿Quién nos salvó? Jesucristo. Y nuestra fe está y nuestra completa confianza está en ¿quién? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que hace y obra a través de nosotros? Jesucristo. Entonces, ¿yo quién soy? Un siervo inútil. ¿Sí? Un siervo inútil. Un siervo indigno de que Dios me utilice. ¿Sí? Que era lo que decía Juan el Bautista. ¿Sí? Cuando se acercó Jesucristo dice, Señor, soy indigno inclusive de desatar las correas de tu calzado. ¿Sí? Y fíjense, y que Jesucristo, ¿qué concepto tenía de Juan? ¿Un concepto alto o un concepto bajo? Alto. Pero era Dios quien se lo da. No lo buscaba Juan el Bautista. ¿Sí? Y Juan el Bautista simplemente que era lo que decía, yo soy un siervo inútil prácticamente y lo que tengo que hacer es lo que hago. Sí, ahí en Juan capítulo 4, cuando le dijeron, es que Jesús del otro lado está bautizando más gente que nosotros, Señor. ¿No le vas a decir algo? Y que dice Juan el Bautista, es mejor que él crezca y que yo mengüe.
¿Por qué? Porque soy un siervo inútil, ¿sí? Y toda mi fe y toda mi confianza está en Él, ¿sí? ¿Y cómo va a crecer mi fe? ¿Cómo va a crecer mi confianza en Dios? Creyendo que Él es el que trabaja, el que vive, el que hace. ¿Sí me explico? Entonces, quitémonos esa imagen, quitémonos ese concepto de que nosotros por hacer ciertas cosas, Dios nos va a recompensar. Si Él lo quiere así, sí, pero no lo esperemos. ¿Sí me explico? Porque si lo esperamos, entonces nuestra fe no está creciendo. No está creciendo nuestra confianza en Jesús, en Dios. Sino está creciendo ¿qué? Mi ego y mi orgullo. No Dios en mí. Y eso es lo más triste que podamos nosotros hacer, pensando y tratando, y es triste ver a muchos pastores, muchos siervos de Dios que caen en ese engaño, ¿sí? Inclusive hasta otros pastores que a lo mejor no son tan famosos, hasta a veces los menosprecian, ¿no? ¿Sí? O hasta las mismas congregaciones muchas veces, oh, es que ese muy famoso pastor o predicador. Y ellos desde el púlpito tendrían que decir de sí mismos, siervos inútiles, inútiles e indignos somos y simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar y pues nada más hicimos un parrafito. Tenemos otra hoja para la siguiente semana. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? ¿No? Bien. Oremos para terminar.